Hello. Hola, hola, hola. Ya estoy en vivo. Si me escuchas en diferido, recuerda que al principio estamos saludando, aclimatándonos, revisando el audio y todo esto. Gracias por conectarte, gracias por consumir esta información en vivo o en diferido, porque nos proponemos liberar cadenas espirituales. Aquí está Selene, qué gusto que está con nosotros. Ya Selene se está conectando. Tengo mis audífonos aquí por si acaso, pero voy a esperar que Selene se conecte. Hola, Fue muy rápido. muy rápido, sí. Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad contenta por la invitación para hablar de esto. Sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Sé que hay Amén. muchas personas que este tema los ha atado por mucho tiempo, así que nada, gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar compartiendo por acá. Así es, Selene, gracias a ti. La verdad que solamente para mí es una bendición tenerte, sino que esto es parte de algo que Dios me había mostrado desde hace mucho tiempo y no sabía, no tenía ni la menor idea cómo Él va dando forma a las cosas. Selene, quiero que te presentes brevemente para que te conozcan las personas que se van a conectar ahorita en vivo y los que te van a escuchar en diferido. ¿Quién es Selene? Ujú. Bueno, mi nombre es Selene, como ya dijeron, soy argentina, pero estoy viviendo en Houston. Estoy casada con Joseph, hace muy poquito, estamos los dos viviendo acá en Houston. Y bueno, en mis redes yo comparto sobre varias cosas, pero sobre todo sobre el abuso espiritual. Eh, Fue un tema que cuando empecé a hablar de eso, eh, vi una reacción en la gente, o sea, como que si bien cada vez somos más los que hablamos de abuso espiritual, es muy necesario, o sea, sobre hablar sobre ese daño que quizás pasaron muchas personas debido a la manipulación que hay en algunas iglesias. Y esto lo aclaro en algunas, porque algunas personas ya toman como, estás hablando en contra de la iglesia. Y no, o sea, la iglesia somos vos, yo, todos los que creemos en Jesús. No es algo en contra de la iglesia, entendiendo iglesia en el sentido global y espiritual de la misma, sino que quizás lo que se critica es justamente la forma en la que estamos haciendo, no a la iglesia en sí. Entonces, básicamente hago eso, ¿no? Comparto algunas cosas que en mis redes tengo, pueden encontrarme en mi canal de YouTube, que es nuevito, hace como 2 meses que lo tengo, se llama Desaprendiendo, porque Aprendiendo. justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Con desaprender cosas que quizás traíamos, que no sabemos ni por qué las creemos, pero que las tenemos ahí en nuestra mente y que no solo en nuestra mente, sino que modelan al fin y al cabo nuestra vida. Así que ahí en mi Instagram está el link que pueden encontrar mi canal de YouTube, mi blog, también tengo un blog donde hay gente que le gusta más leer que ver videos o así, y también pueden encontrar mi blog en el link también. Así es. Selene en YouTube está como desaprendiendo y en Instagram soy Selene Amador. Y bien, antes de comenzar esta conversación, Selene, yo quiero un poco entregar esta palabra al inicio porque, a ver, cuando yo conversaba con Selene fuera de cámara, en unos días que tuvimos unas entrevistas, yo le decía a ella que en algún momento de la vida a mí me daba miedo hablar de este tema porque en algún momento de la vida me llegué a ver, o sea, hoy día que soy una Dayana nueva, Ujú, me llegué a ver en el pasado actuando, manipulando. ujú, Y me daba miedo, yo decía, ¿cómo voy a hablar yo de esto si en algún momento yo también fui una manipuladora? ujú, Entonces, en este momento yo quisiera dejar claro que esto no es una crítica a los pastores, ujú, en principio. En segundo lugar, sabemos que es muy fácil hablar cuando tú estás del otro lado. Sabemos que el trabajo pastoral no es sencillo, es un trabajo arduo.
Es un trabajo admirable y además sabemos lo que pasa a un pastor. Ujú. Muchas veces es muy fácil venir a decirle a una persona, mira, estás haciendo esto mal, esto no está correcto cuando no estás en los pies de esa persona. Sin embargo, en principio, aunque nuestro motivo acá, lo que nos une, no es acusar a nadie, tal vez sí es despertar un espacio de reflexión en las personas. Bien sea que estés en una posición de autoridad y de poder, que hoy vamos a hablar un poco de eso, o bien sea que seas una persona que asiste a una iglesia, que se congrega, que cree en Dios, porque he de destacar que para mí Jesucristo es libertad. Ujú. Yo tengo una nueva vida desde que conocí a Jesucristo. Sin embargo, muchas veces por nuestros sesgos cognitivos, porque somos humanos, confundimos a Jesús, confundimos a Dios con la iglesia. Son dos cosas distintas. Y después también tenemos al pastor ahí y hacemos como una mezcolanza, una cantidad de cosas, perdemos identidad, no sabemos quiénes somos. Y además, en nombre de esta gran confusión que se ha generado en la iglesia, hay personas que han perdido patrimonios, hay personas que no solamente han perdido patrimonio, sino que es muy doloroso haberte dado cuenta de que te dejaste manipular porque en cualquier momento cualquier persona es susceptible de ser manipulada y también cualquier persona es susceptible de convertirse en un manipulador o manipuladora y muchas veces sin siquiera ser consciente de ello. Ujú. Entonces, cuando nosotros vamos hablando de este tema, vamos creando conciencia para que más personas puedan decir, wow, como que esto parece una manipulación, déjame tomar cartas en el asunto, déjame saber cómo actuar en un momento determinado. Y ese es nuestro espíritu. De manera que yo ahora quiero escuchar a Selene, porque Selene es muy dulce, además es experta en el tema, tiene mucha autoridad en esto. Y me encantaría, Selene, que nos hablaras un poquito de cómo identificar la manipulación. No sé si quieres comenzar dándonos un concepto breve de qué es manipulación. Bueno, básicamente, o sea, algo que quiero sumar a lo que decías, ¿no? Que cuando hablamos de estas cosas, justamente, nos estamos incluyendo también. Y cuando hablamos de abuso espiritual, también es porque uno también lastimó a otras personas, como decías recién. Entonces, reconocer, ¿no? Que uno fue manipulado. ¿Qué es la manipulación? ¿Vieron los Muppets? ¿Cómo se llaman los títeres? Cuando que tienen los Ah, hilitos arriba. Básicamente la manipulación es ir haciendo o moldeando de manera consciente o inconsciente, ¿no? Para que una persona haga algo que yo quiera, pero que en realidad no es lo que quiere hacer realmente. Entonces, tenemos que reconocer también que cuando estamos en estas iglesias manipuladoras o abusivas, también uno, ¿no? Uno termina copiando ese mecanismo. Entonces, antes de meternos en este tema del diezmo, también hay que aclarar eso, ¿no? Que muchas veces muchos pastores enseñan sobre esto y lo enseñan como un mandamiento, que ya vamos a entrar en ese tema, o quizás sí manipulan a las personas, pero porque ellos mismos también fueron enseñados eso, entonces es una cadena, ¿no? Y no solo con el tema diezmo, el tema del abuso espiritual, hay personas que copian actitudes, ¿no? Yo, bueno, en una de las iglesias, yo asistía a muy pocas iglesias, en sí no tuve tanto cambio de iglesia, pero sí, una de las primeras cosas que empecé a copiar, ¿no? Fue eso, yo en una de las iglesias que asistía, yo tenía que contarle absolutamente todo a mis líderes, ¿no? Todo, para todo había que pedirles permiso y para todo había que contar y se enseñaba eso, ¿no? Se enseñaba como que eh, contarles a tus líderes todo era estar en sujeción, o sea, se manipulaban nuevamente las escrituras para justamente para el control, ¿no? Y yo después, cuando fui líder yo, hice exactamente lo mismo, porque era lo que había aprendido. Entonces, con este tema del diezmo y del dinero, muchas personas también copian, imitan, justamente porque fueron manipuladas también, ¿entendés? Entonces es como que yo siempre digo, ¿no? Los que están en la cima de la pirámide en algún momento, porque las iglesias manipuladoras
suelen tener este formato piramidal, ¿no? Donde hay un líder en la punta, que es muy difícil acceder a él, ¿no? Que es muy difícil poder ir a salir a tomar un café con esa persona o ni hablar de eso. Pero una de las cosas, o una de las características típicas de estas iglesias manipuladoras es justamente que se sostienen gracias a la manipulación y gracias al control, en donde el que está en la cima de la pirámide casi siempre sabe lo que hace. Eso sí, los que están en la cima son muchas veces muy conscientes de lo que hacen, por lo general son personas con personalidades narcisistas, pero ya cuando vas bajando son mecanismos aprendidos, ¿no? Donde uno simplemente te dicen, ¿no? Porque yo me acuerdo que a mí me enseñaron, ¿no? Que el líder es el ejemplo y que entonces uno tiene que modelar a Jesús para que las personas que te siguen te copien a vos. O sea, sacan de contexto sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, que es el versículo que menciona Pablo, y se lo manipulaban, ¿no? Para que vayamos copiando estos mecanismos de manipulación y de control. Así es. Fíjate, en la iglesia hay actitudes que yo observo que son muy delicadas, ¿no? Y para mí la raíz de esto viene de casa. Y por favor, yo quiero que todos los que me escuchen con mucha mano izquierda, mano derecha. Esto no es la verdad, es mi manera de ver las cosas. Sin embargo, yo he aprendido tanto después que mi hijo murió de cómo tú siendo mamá puedes llegar a anular a tu hijo de una forma que prácticamente no tenga criterio y termine siendo manipulado por gente inescrupulosa, ¿no? Entonces, fíjate, proviene mucho de la crianza de que mamá sabe lo mejor para su hijo. No ve al hijo como un individuo distinto a quien ella tiene el trabajo de cultivar, sino una persona que terminamos haciendo a imagen y semejanza nuestra. Pero ojo, no es que las madres seamos cruelas y malas, sino que eso fue lo que aprendimos, ¿no? Claro, ¿Qué exactamente, y pasa? eso. Perdón, sí. Ok. ¿Qué pasa? Que llegan adultos y son muy complacientes, son personas que no saben, no tienen idea de qué quieren, de para dónde ir, de cuáles son sus cualidades, y llega un líder en una iglesia, tú eres líder, y ya le da un llamado y empieza como a mirar a una persona que todos tenemos complejos, que probablemente tenía complejos y se siente visto, se siente tomado en cuenta, y ahí comienza todo este mecanismo de manipulación que incluye el tema del diezmo. Uh-huh. Y nunca voy a olvidar una pareja joven. Una pareja joven, tenían una niña como de 4 años, que me decía, no, yo vengo de tal iglesia, y esa pareja yo la verdad una sola vez vi este tipo de actos en una iglesia que me invitaron. Bueno, yo me congregaba ahí, pero en otra sede. Este tipo que es como un show de Dios, y viene como un discurso donde empiezan como a pedir dinero a las personas. Una sola vez nada más vi eso y yo dije, bueno, yo no di dinero, me quedé tranquila, pero me sorprendió ver el movimiento. En otro momento, estoy en otra iglesia, allá donde me congrego, que es una iglesia sana doctrina, y escucho a esta pareja y me empieza a comentar lo que ellos habían pasado. El esposo tenía una moto de alta cilindrada, con esa moto él la usaba para trabajar, y en un evento de esta iglesia, el muchacho donó la moto, la entregó como parte del diezmo, de la ofrenda, no sé, del pacto, no conozco todos los términos. Uh-huh. Para esa iglesia tal vez era una motocicleta de alta cilindrada, entre cadenas de oro, entre dólares, entre todas las cosas que le dieron. Pero para esa familia, esa moto era todo su patrimonio. Por supuesto, no te puedes imaginar cómo esa familia se fue a los pocos meses, porque la motocicleta hasta la chocaron. El hijo de los Wow. pastores chocó la motocicleta y la puso inservible. Y cómo esta familia se fue de herida, afortunadamente llegaron a la iglesia Sana Doctrina, donde yo me congrego hoy,
pero eso marcó su historia cristiana, ¿sí? Mm, Marcó su historia con la iglesia. claro. En mi caso, yo recibí en reiteradas oportunidades invitación a ofrendar mi apartamento. Y les cuento algo, aquí quiero hacer públicamente esta confesión. Yo estuve a punto de donar mi apartamento. Y gracias a mi esposo, que es súper centrado, yo no lo hice, pero yo le decía, gordo, pero ¿y si Cristo nos está pidiendo donar el apartamento? Mm, Porque los pastores eran tan insistentes con el tema de ofrendar el apartamento que yo llegué a dudar de mí. Y esto está como tan bien montado que yo creo que después yo decía, Dios mío, qué tonta fui, estuve a punto de cometer esta tontería, pero mm, está tan bien montado que te hacen dudar, por más inteligente que tú seas, te hacen dudar. mm. Me gustaría que me comentaras un poco de esto, Selene. Mm, sí, o sea, me parece muy interesante y bueno, qué bueno que no donaste el departamento. A mí me ha escrito una persona que me compartía que ella sí donó su casa, que ahora estaba alquilando, una historia totalmente trágica respecto a esto porque, o sea, se quedaron sin casa, literal. Wow. Pero bueno, respecto a esto, ¿no? Y por qué caemos en estas iglesias así o en estos ¿cómo se dice?, ministerios u organizaciones, porque esto no tiene solamente que ver con la iglesia cristiana, o sea, esto pasa en todas las religiones y no solo como es en las religiones, también hay estas pseudo sectas de la nueva era que también, o sea, tienen, el mecanismo es el mismo, entonces no solo es de la iglesia cristiana, pero algo que sí tienen en común justamente las personas que terminan cayendo en estos ministerios así, tan abusivos, es principalmente una muy baja autoestima. No se nos enseñó, como decíamos, como compartías recién, a confiar en nuestro propio discernimiento, en la capacidad de poder tomar decisiones. Eh, Nuestros padres obviamente hicieron lo que pudieron con los recursos que tuvieron en su momento. Antes las cosas eran de otra manera, no es tampoco ahora ir tirarle palos a nuestros padres, pero Claro. sí tiene que ver con no se nos enseñó a poner límites, no se nos enseñó a confiar y a discernir, o sea, hacerle caso a ese discernimiento. Entonces llegamos a adultos con una autoestima destrozada, sin saber a dónde pertenecemos, qué sé yo, sin saber si somos de derecha, de izquierda, sin saber nada, nada, y lo que nos da ese sentido de pertenencia es la iglesia o es un ministerio, justamente cuando nos vienen, nos dicen, esta es la verdad, así, y se nos enseña no se nos enseña libertad, se nos enseña el librito que seguir, digamos, de reglas que seguir, es como más fácil, ¿no? Porque la libertad asusta, porque la libertad es estar vos a cargo de tu vida. Y la libertad tiene que ver justamente con descubrir que sí, Dios, yo siempre tengo un problema con la frase Dios está al control. Y sé que las personas que lo dicen lo hacen con un corazón muy bueno y no tengo nada en contra de esas personas. Pero en realidad Dios nos entrega el volante, ¿no? De conducir, de manejar del auto. Estamos nosotros manejando y el Espíritu Santo está al lado nuestro guiándonos. Él es como nuestro GPS. Pero quien debe tomar las decisiones es uno y esa es la libertad. Y la libertad asusta. Es más fácil que nos digan esto se puede, esto no se puede, esto es pecado, esto no es pecado, no te juntes con ese, no escuches esto, no leas lo otro, que tener una relación, porque para saber cómo tener una relación sana con el Espíritu Santo y no tóxica con el Espíritu Santo, también tenemos que sanar en nosotros esa autoestima. Entonces, esa capacidad de tomar decisiones. Así que estoy leyendo ahí los comentarios, por eso me distraigo un poquito, pero sí, 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 yo también. sí, pero sí. Los quiero leer, pero te quiero entregar algo que tiene que ver con esto que nos trae Selene, que no lo quiero dejar pasar. Ya Ujú. lo voy a leer, mis amados. Los que no me conocen, los que me están conociendo hoy, soy adulta con TDAH, entonces mi atención es algo que tengo que aprovechar. Dijiste algo importantísimo.
es que la libertad requiere responsabilidad, requiere adultez, requiere Ujú. discernimiento, requiere valentía. Para mí Cristo es libertad en todo el sentido de la palabra. Y fíjate algo, Selene, en estos días veía un pedacito, porque no soy de ver series en Netflix, pero mi esposo sí, un pedacito de una serie donde mostraban cómo los dictadores de la historia se han hecho dictadores y cómo han logrado dominar al pueblo. Y a mí me parece sorprendente que nuestros líderes en todas las organizaciones, nuestros líderes padres y madres, no se hayan dado cuenta del peligro que hay de criar hijos con baja autoestima, sin criterio propio, que no sepan decidir, y esto tiene mucho que ver tal vez con sobreprotegerlos, con pretender cuidarlos tanto que terminamos como anulándolos. Esto es súper delicado, Ujú. porque se lo digo a padres, a madres y padres, y también a líderes. Mm. Es importante que si tú eres una persona que tiene influencia sobre alguien más, sobre otras personas, enseñes a esas otras personas sobre quien tienes influencia a ser libre, a desarrollar libertad, a desarrollar responsabilidad, porque eso es la vida. Ujú. Si no le estás haciendo un daño terrible a esas personas, porque son personas que realmente sí tienen muy baja autoestima y es que cuando les toca decidir, sufren, están Ujú. aterradas, están en pánico. Entonces yo creo que tenemos que comenzar como a evolucionar. Pero ya va, déjame leerlo porque veo que están muy activos. Sí. Entonces voy a leer. Aquí dice Alejandra, dicen que si no donas, Dios no te bendice. Wow. Ya Así va, es. se me perdió el otro. Dicen que, dice Dios, no puedo creer que te pidan un apartamento. Sí. Qué triste que pasen esas cosas y se valgan de la buena fe de la gente. Mm. Gracias por compartir este tema tan importante y delicado. Nos enseñaron que no diezmar es robarle a Dios, pero todo Sí, es de Dios. Qué interesante. Esto lo repite mucho, Selene. ¿Qué piensas sí. tú de esa frase? Bueno, respecto a eso, ¿no? Y ya entrando al tema del diezmo, lo que pasa con el diezmo es que tiene tanto defensores acérrimos que no importa lo que escuchen, quizás les haga sentido lo que compartamos ahora, pero igual van a seguir defendiendo y enseñar que es un mandato porque les enseñaron eso. Y por otro lado, que esto también lo quiero aclarar y quizás sea tema para otro vivo, dentro del pueblo Ok, cristiano existe también una corriente de cristianos que no quieren dar nada, que son, parecen ese programa que yo miraba de chiquita, tacaños extremos, que son gente que tiene plata, pero que no quiere poner ni 10 centavos y son capaces de vivir con velas en su casa para no gastar. Y claro, ven algo como esto y dicen, ven, no hay que dar nada. Y no es tampoco el punto, o sea, pues sí, ni un extremo ni el otro. míralo. Entonces, con Ok, respecto al diezmo, lo que sucede es que es una de esas vacas sagradas dentro del cristianismo, ¿no? Que no nadie sabemos de dónde, sabemos de un versículo, ¿no? que se suele sacar de contexto, que es Malaquías 3:8, y se lo enseña como doctrina. Pero lo que yo, antes de entrar en este tema, lo que quiero aclarar, es que ahí leía un comentario, y yo siempre lo digo, si vos sos feliz dando tu diezmo, y si lo haces por buena voluntad, y si no te produce no lo haces por un mandato, hacelo, sé feliz, da el 10, 20, 30, el 50, lo que vos quieras dar, sé feliz, hacelo. Contra lo que estamos hablando en contra acá es cuando se enseña justamente que si no diezmas, le estás robando a Dios. Esos son dos cosas diferentes. En nuestro caso, con mi esposo, por dar un ejemplo, nosotros ahora entendemos que el diezmo no es un mandato, o sea, lo hacemos porque queremos, pero ya se nos hizo una costumbre el separar nuestro ingreso. Ya, entonces, así. lo que hacemos es seguimos separando, pero lo donamos a distintas personas y somos felices y damos más del 10 porque cada vez son más, ¿viste? Y somos bendecidos por dar. O sea, eso quiero aclarar, porque hay como una corriente entre las personas defensoras acérrimas del diezmo y qué sé yo, y personas que no quieren dar nada.
y los dos extremos, todo extremo es malo. Entonces, respecto a este versículo y lo que quería decir respecto a esto, es que para estudiar la Biblia y para estudiar cualquier libro histórico, lo que debemos hacer siempre es acercarnos hacia la Biblia. Primero la Biblia, que estuvo escrita en diferentes tiempos históricos por diferentes personas. Eso ya nos debería dar una pauta, ¿no? De que, bueno, que sea, es un libro especial, más allá del lado espiritual, en el sentido histórico estoy hablando. Ujú. Entonces, lo que sucede es que si vamos a leer, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si vamos a leer, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, para poder entender al 100% las cosas que aparecen en El Señor de los Anillos, yo voy a tener que comprender un poco de cómo era el contexto y la historia en la Edad Media, porque aparecen cosas en El Señor de los Anillos que no tienen sentido si leo hoy, en el año 2021, no tienen ningún sentido para mí, porque mi cultura es otra, no es la de la Edad Media. Entonces, si hago eso, voy a ver que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos aparece, no sé, el pacto de vasallaje, por dar que era algo típico de la Edad Media. Ahora bien, con la Biblia, lo que sucede es algo similar. No hacemos este trabajo. O sea, deberíamos comprender cómo era el contexto donde se escribieron determinados versículos. Recordar quién está escribiendo ese libro, por qué, en qué momento histórico. Porque la Biblia, recordemos que no está en orden cronológico. Esto es algo también, otra cosa, ¿no? Tema para otro día. Pero la Biblia tampoco está en orden cronológico. Entonces tengo que saber quién escribió, para qué lo escribió, a quién les escribió y cómo era la situación de esas personas a donde se estaba escribiendo eso. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que un versículo o un libro o un pasaje de la Biblia no puede tener un significado diferente al que tuvo para los destinatarios originales. Es decir, que si Malaquías le estaba escribiendo a los israelitas, porque ese es el versículo de Malaquías, yo lo que tengo que saber es cómo era la cultura y qué estaban haciendo los israelitas para que Malaquías les escriba tan duro, ¿no? Entonces, el significado que tuvo para los israelitas, que eran los destinatarios originales del libro de Malaquías, entonces yo tengo que comprender qué interpretaron ellos y yo tengo que darle esa misma interpretación. Eso es uno de los preceptos básicos de la interpretación de la Biblia y de cualquier libro, ¿no? No le puedo insertar un significado diferente, sino que tengo que amoldarme a las ideas y no yo insertarle ideas. Hecha toda esta aclaración, con el tema del diezmo, y otra cosa más antes que me olvide, y muy importante, en la Biblia también debemos recordar que existen no solo el antiguo pacto y el nuevo pacto, sino que existen 5 pactos mayores en la Biblia y que cada pacto tenía sus leyes, sus normas, ¿no? Tenemos primero el pacto con Noé, tenemos el pacto con Abraham, después tenemos la ley o el nuevo pacto o el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. ¿Qué pasa? Nosotros de los 3 pactos estos no sabemos, solo recordamos la ley y el nuevo pacto. Pero esto es muy importante, porque hay que comprender que había ciertas cosas que aplicaban para determinados pactos y otras que no aplican ya en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, la única ley o mandamiento que tenemos es el amor. Eso lo dice Jesús, el gran mandamiento, ¿no? Amen a sus prójimos como a sí mismos, amen a Dios, amen. El amor es el gran mandamiento. Hay cosas de la ley que ya no aplican. ¿Por qué? Porque este es otro de los puntos fundamentales, no solo para el tema diezmo, sino también para cualquier tema de la Biblia. Y es que Dios es fiel al pacto en el que está. Dios no puede venir a exigirnos algo de la ley, hoy por hoy que tenemos un nuevo pacto, teniendo un nuevo pacto sería ilegal. Es como que yo vaya a tu país, a Venezuela, y quiera imponer la Constitución de Argentina. No es decir, no, hermana, acá es otra ley, pum, o yo vengo acá vengo acá a Estados Unidos y decir, no, quiero que me respeten la ley de Argentina, y me van a decir, no, flaca,
estás en los Estados Unidos, acá es esta la ley. Y eso es muy importante, porque muchas personas no comprendiendo ni el contexto ni los pactos, y porque no tuvieron la capacidad quizás de estudiar, y no lo digo esto de una manera pedante, sino porque hay mucha ignorancia respecto de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Toman versículos que aplicaban al antiguo pacto y los meten dentro del nuevo pacto. Esto es un problema que de hecho el apóstol Pablo refiere una y otra vez y predica en contra una y otra vez de los judaizantes, que eran personas que querían traer la ley al nuevo pacto, es decir, cosas que aplicaban dentro de la ley en el sentido de qué se podía comer, qué no se puede comer, qué días hay que guardar, qué no hay que guardar y demás prácticas. No voy a entrar tanto en ese tema, pero vemos que Pablo, el apóstol Pablo, predica en contra una y otra vez de estas personas. Esto lo pueden ver en el libro de Hebreos, de Romanos. En todas las cartas de Pablo, al menos hay una referencia en contra de estas personas que querían meter las leyes del antiguo pacto en el nuevo pacto. Entonces, y ahora sí, ¿qué pasa con Malaquías? Aplicaba al antiguo pacto, aplicaba para Israel en ese momento histórico, porque Israel se había olvidado totalmente de Dios, por eso Malaquías también escribe tan fuerte. Entonces, sería ilegal, siendo más en el sentido técnico o más en el sentido como más de abogacía, sería ilegal querer aplicar Malaquías 3.8 en el sentido de que si no damos el diezmo le estamos robando a Dios al nuevo pacto, porque es otra ley. Ya no se respeta, es como que yo quiera aplicar la Constitución de los Estados Unidos antes de que se modifique. Me van a decir, no, ya está, no existe más, ya está, hay otra ley ahora. Entonces, con este tema de que si no damos el diezmo le estamos robando a Dios, se ha manipulado muchísimo y muchas personas han dado, como decías recién, casas, motos, autos, mucha Dinero, plata, mucho dinero. totalmente. Entonces, Oro, prendas de oro. de todo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés dar, como vuelvo a lo mismo, si vos sos feliz dando el diezmo y ya se te hizo una costumbre y lo haces en amor, te felicito, seguí haciéndolo, seguí dando, porque la Biblia en el Nuevo Pacto sí enseña a dar. Y sí enseña que para cosechar abundantemente, debemos sembrar abundantemente. Si vos sos un tacaño, que no das ni 10 centavos, que no le das y no hablo solamente de dinero, a veces es dar tu tiempo, pero también hay que dar dinero, porque una persona dice, no, yo no doy dinero, pero doy mi tiempo. Y no, sí, está bien dar tu tiempo, pero si tenés un problema dando dinero, bueno, entonces quizás haya que revisar, porque muchas veces, y justamente en nuestros países, ¿no? Que, no sé, experimentamos pobreza, que muchos de nosotros hemos crecido en la pobreza. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy de Lomas de Zamora, que es un lugar en Buenos Aires que es bastante pobre. Yo crecí pobre, mi casa llovía y se inundaba, pero no hay fotos de mí de chiquita porque le hemos perdido en inundación. Entonces a mí el tema plata y el tema dinero me costó mucho también. Porque yo tenía, y es más, y te soy sincera, hasta el día de hoy a veces me sigue costando. Y es mi esposo el que me dice, no, gorda, dale, o sea, animémonos, o sea, sembremos, ¿no? ¿Y por qué? Porque las cosas que vivimos, sobre todo en nuestros países, de chiquitos, qué sé yo, claro, nos moldean y de repente el dar nos genera ahí como un, no sé, no queremos o nos cuesta. Entonces es un desaprender. Ahí nos dice, ¿cómo ubico cuál o qué libros son del Nuevo Pacto? Mira, el Nuevo Pacto inició después de la cruz, porque también hay muchas personas que dicen, no, Jesús mencionó al diezmo porque cuando él estaba reprimiendo a los fariseos, les dice, ustedes diezman vida y no sé qué. O sea, cuando estaba reprimiendo a los fariseos y les dijo sepulcros blanqueados y de todo, él ahí menciona el diezmo. Entonces hay personas que dicen, no, sí, hay que dar el diezmo porque Jesús mencionó el diezmo así como al pasar. Y en realidad, el nuevo pacto
inicia después de la cruz. Entonces, Jesús, muchas de las cosas que dijo, se ajustaban a la ley porque aún estaba bajo la ley, porque el nuevo pacto inicia después de la cruz, no cuando nace Jesús. Pero bueno, ese es un tema más técnico, pero lo menciono porque ahí justo viene la pregunta. Así es. Bueno, también estaba leyendo un comentario de alguien que decía que el diezmo era del viejo pacto, que la ofrenda es del nuevo pacto y sí debe darse. Quiero leer aquí este versículo pequeñito de Hebreos 7, que dice, 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Con ese versículo quiero de algún modo cerrar lo que nos trae Selene, que no es poca cosa, y quiero dar un punto de vista respecto a lo que dice, creo que José, Laura y Alejandra. Ella dice que se siente feliz dando el diezmo, pero sin manipulación. Y tú le decías, si el que se siente feliz que lo dé. Y yo siempre le digo a las personas, mira, hay dos indicativos que tú no puedes pasar por alto, porque aquí el problema surge cuando tú sientes algo y te ignoras a ti mismo, porque prefieres escuchar o darle más autoridad a la voz de quien te lo pide. Ojo, porque aquí estamos hablando del diezmo y por supuesto eso incluye a la iglesia, a la figura de autoridad de la iglesia. Pero esto también puede pasar con parejas, puede pasar con padres, puede pasar con hijos. Cuando tú quieres o no quieres dar el dinero y alguien afuera intenta convencerte con algún discurso de que tienes que hacerlo, el problema surge cuando tú te ignoras a ti mismo. ¿Por qué? Fíjate, yo soy de las que piensa que para mí el dar, piensa y estoy convencida, para mí el dar es una forma en la que Dios se hace cargo de la codicia. Por eso es que Dios nos manda a dar y a ser abundantes en el dar. Sin embargo, también estoy convencida de que la Biblia, Selena, y no sé qué me dirás tú aquí, más allá de las palabras y de las letras que están allí, hay revelación y la revelación es personal. Y por ejemplo, a mí en mi caso, esto yo lo comprendí, lo de, mira, no solo el diezmo, algunas cosas que a mí me condenaba la palabra y a través de mi comunión diaria con Jesucristo es que Dios me libera porque me revela contexto bíblico. Esto te lo di yo para esto. Esto no es para condenación, es para que aprendas esto. Y con la ley fue así. Mi revelación con la palabra fue, la ley estuvo allí, está ahí para que tú conozcas y sepas cómo proceder, no para condenarte. ¿Ok? Cuando tú tienes comunión diaria con Dios, tú sabes, Dios te habla a través de tu intuición. Tú sabes, ¿no? El problema surge cuando tienes la intuición o la incomodidad de no dar, y ojo, y aquí voy a otra cosa. Cuando tú estás en una iglesia y tú estás viendo la obra que hace la iglesia, la gente quiere dar y feliz de la vida. No hace falta, pastores, que manipulen, porque cuando tú haces una obra que realmente despierta la inspiración de los demás, la gente está viendo lo que tú haces. Fuera, no cabe el espacio para la manipulación, ¿sí? Cuando tú como feligrés, como persona que asiste a una iglesia, estás en una iglesia donde te das cuenta de la obra que está haciendo el pastor, los pastores, el líder espiritual, tú quieres dar porque quieres contribuir con esa obra tan bonita que están dando. Pero cuando hay algo en ti que te incomoda, por supuesto también está el tema del cuando eres tacaño, ahí sí no hay para dónde agarrar, eso tienes que trabajarlo porque Dios te manda a trabajar esa tacañería a través del desprenderte del dinero, ¿sí? Es una línea muy delgada. Sin embargo, si tú sabes que tú no eres una persona tacaña y estás sintiendo incomodidad porque en la iglesia que estás sabes que te están manipulando, entonces no des, no des. O sea, pon un límite, porque de lo que estamos hablando el día de hoy es de las personas que saben que están siendo manipuladas, que se sienten manipuladas y no ponen un límite, y el límite lo ponen cuando dan su patrimonio, cuando se van peleados porque se dan cuenta que ya la manipulación es demasiado burda, o cuando se meten con alguien de tu familia, que fue mi caso. Yo en esa iglesia superé de todo, pero cuando vi que la manipulación estaba tocando a alguien de mi familia que me dolía, ahí me puse como una leona y saqué las uñas. Claro. Pero no hace falta que llegue ese momento,
Porque ya cuando tú empiezas a sentir incomodidad, porque ya tú estás percibiendo que hay manipulación en esa iglesia, escúchate y date más autoridad a ti. Ujú. Dice Alejandra aquí que ese es su caso, que ella ve la iglesia y ella dice allí donde, ahí es donde es feliz dando. Claro, Muy sí, si uno ve, o sea, uno tiene su derecho a pedir también, a preguntar en qué se está usando el dinero. Porque si vos ves, o sea, que la gente, no sé, que alimentan a la gente de la calle, que no sé, que están becando a gente para que vaya a la universidad, que hacen una acción social buena, obviamente la gente va a tener ganas de dar, ¿no? Y si eso se muestra. Pero si solamente vos ves que los pastores los ves vestidos como reyes y manejan el último auto y se enseña que hay que vivir como reyes, porque esa es otra doctrina, ¿no? De que tenemos que sí, vivir como reyes y a veces la gente no puede sostener eso, no puede costear ese gasto y terminan endeudados porque se termina midiendo cuánto Dios te prospera o te aprueba, mejor dicho, por cuánto te prospera económicamente. O sea, es como que es el único parámetro para algunos sectores de la iglesia. Porque te digo, hay tantas denominaciones como no sé, como personas. Así que eh, a lo que voy es que si vos ves que tus pastores solamente predican, o sea, yo he escuchado testimonios de gente que decían que el pastor se sentaba, y no estoy mintiendo, Dios sabe que no estoy mintiendo, que se sentaba en un trono, o sea, literalmente, como si fuese un rey, y la pastora como si fuese una reina, y vos la veías a ella ahí toda con su pelo divino, sus uñas así, y no estoy en contra, a mí me encanta el pelo, me encantan las uñas, me encanta, no estoy hablando de eso, pero si solamente se ve eso y no están haciendo nada por la gente, y vos ves que la gente que va cada vez está más pobre, y si no se alimenta y no se atienden las necesidades básicas del pueblo, porque la iglesia está para ser de bendición en el lugar en donde está plantado, o sea, una iglesia para la ciudad, una iglesia en donde se alimente a la gente, en donde se creen, no sé, programas de reinserción escolar para que la gente termine, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero si solamente vos ves eso, estás en todo tu derecho a no dar. Y si te empiezan a decir que no sé, que si no das estás en maldición, ya sabes que ese versículo no aplica al día de hoy. O sea, sé libre de ese sentimiento de que le estás robando a Dios, porque como ya vimos, es un versículo que aplica al antiguo pacto y hoy estamos en el nuevo pacto. Fin. Pero así es. eso, o sea, como que tenés, de hecho, con mi esposo en la última iglesia en donde estuvimos, ellos mostraban la economía en donde la invertían, o sea, al fin de año te daban con tus diezmos, o sea, ¿cómo se dice? Una hoja, ¿no? De contabilidad, está, donde Ok. decía dónde se había invertido, qué se había usado, y eso me parece genial. O sea, las iglesias deberían tener, porque tampoco es cuestión, porque esto a veces me lo preguntan, de qué hacemos con los pastores, ¿no? Porque si no diezmamos, o sea que los pastores entonces tienen que tener un trabajo. Y yo siempre digo que depende, no se puede hacer una regla aplicada para todos. Hay pastores que tienen sus negocios, que son profesionales y que no necesitan eso y que no piden sueldo, no lo necesitan. Hay otros, sin embargo, que reciben su sueldo y está bien. Yo lo que digo es que cada caso es particular, no estamos diciendo nada en contra, pero sí lo que yo pienso es que la economía de la iglesia no debería estar administrada por la familia pastoral, o sea, debería solo por la familia pastoral. O sea, debería existir gente con autoridad, o sea, contadores, no gente que el hermano fulanito, sino Administradores. administradores, gente profesional que lleve esa administración de la iglesia y que se controle, a ver, ingresó esto, bueno, esto va para acá, esto va para allá, y si la gente quiere saber, acá está toda la contabilidad de lo que tenemos que hacer, y eso me parece perfecto, o sea, no me Así. parece bien eso de que sí, yo he conocido casos y me han contado casos que en pandemia, pastores que sin tener reuniones presenciales exigían a los asistentes que sigan diezmando y, o sea, y no había reuniones ni nada, pero los pastores pasaban a buscar el diezmo en Uber, o sea, en auto pasaban a buscar, casa por casa pasaban a buscar el diezmo. Entonces,
ahí es donde vos decís, viste, yo entiendo que los pastores también tienen que sostenerse, pero cuando, o sea, más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que la economía en unos meses que es mejor que otra, y es normal. Entonces, si te hacen diezmar a punta de pistola, u obligado, o diciéndote que si no diezmas le estás robando a Dios, ahí es cuando está el problema, y de eso es en contra de lo que estamos hablando, no del dar voluntariamente. Así es, gracias Selene por todo esto que nos traes y vale, se me ocurre que, ¿por qué no hablarle a tu pueblo en honestidad? Y yo siempre digo, mira, yo fui líder de iglesia y eso es un trabajo, créanme que es un trabajo primero por la comunión diaria que exige, que tienes que tener con Dios, y en segundo lugar, preparar una prédica, atender al pueblo de la iglesia, es un trabajo. Entonces, yo creo que también la gente, esa libertad de pertenecer a una iglesia, porque pertenecer a una iglesia te trae muchos beneficios, realmente es así. La gente también tiene que madurar y entender que, mira, si la familia pastoral no tiene negocios, no trabaja, es tu deber como miembro de esa comunidad contribuir con los gastos de ese pastor, de esa pastora, que están allí ejerciendo un trabajo 24 horas. Pero la cosa se pone turbia cuando empieza esta manipulación. Y qué interesante, quiero aprovechar este comentario, Selene, por algo que escribió alguien que le decían, déjame ver si lo consigo, si no estás prosperando, estás mal, ¿no? Algo así. Hmm. ¿Qué, qué abyecto? Porque no tengo otra palabra en este momento. Qué abyecto ese comentario. Ahí tú ves, eso es manipulación burda. Y fíjate algo, hay personas, lo que hablábamos al principio, el que tiene baja autoestima, el que es muy complaciente, la persona que tiene el locus de control externo, que son personas que tienden a ser muy supersticiosas, y en la iglesia tenemos muchos, ¿no? Me disculpan, que entienden este tema como de que doy, a ver, esto va a ser delicado, pero ven a Dios como una relación utilitaria. Doy el diezmo porque Dios me va a Ajá. prosperar. ¿Sí? Entonces ahí es que van mal entendiendo la educación financiera y por eso es que nunca se hacen responsables de su vida financiera, porque entienden, creen que el tema de prosperar es un tema de superstición Claro. y no le enseñan a las personas, hay principios que tú tienes que aprender y aplicar en tu vida diaria y prosperar. Es una cuestión de vida y ya va. Y ya va. Y por muy principios que tengas, por mucho que apliques todo, nadie está exento a que sufra un suceso imprevisto, una quiebra, una muerte, una ruina, una estafa, lo que sea. Mm, Así que si tú no prosperas, nadie puede decir que no estás prosperando porque no das el diezmo, porque tienes claro, una maldición. Eso es manipulación, gente linda. claro. Y eso es lo que nosotras nos proponíamos con esta conversación. Claro, y algo que me gustaría agregar ahí es que la Biblia también enseña, Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar también, Jesús dice, llueve sobre justos e injustos. Hay momentos buenos y momentos malos y que no tienen que ver necesariamente con un castigo de Dios. O sea, no, porque nuevo pacto, acordémonos, antiguo pacto, ese era Dios que castigaba, que no era que Dios era malo, sino que respondía a las leyes de ese pacto. Pero ese es tema para otro vivo. Eh, Así. pero a lo que quiero ir con esto es que muchas veces quizás esto provenga eh, de crecer en países católicos, ¿no? De decir, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Que en Argentina está la Virgen de Luján y la gente va caminando desde Buenos Aires hasta Luján y creen que si hacen eso, entonces la Virgen les va a cumplir sus deseos o lo que anhelen, o sea, y para los cristianos nos es muy difícil, por toda esta influencia por la que hemos crecido, el tener una relación con un Dios invisible. Nos es más fácil idolatrar y por eso también caemos en estas iglesias abusivas, porque nos es más fácil idolatrar a alguien de carne y hueso que nos diga qué decir y que nos diga qué pensar, que a un Dios invisible, que mantener esa comunión y esa responsabilidad de mantener esa comunión con el Espíritu Santo todos los días. Entonces,
Y respecto específicamente a lo financiero, también ocurre lo mismo. Yo siempre, que esto te lo compartía cuando hablábamos la otra vez, eh, yo pienso que si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, o sea, Dios ama tanto la libertad que donde está su Espíritu ahí hay libertad. Eso también a mí lo que me habla de manera personal es que también una persona que conoce a Dios y que tiene una relación con Dios debería apuntar cada vez más a tener una libertad también en el área financiera. O sea, a poder dar porque quiero y porque, no sé, porque me sale y por amor, pero también allá no, porque muchas veces tenemos uno de esos ídolos que decíamos antes, que idolatramos es el dinero. Y Mm. entonces vivimos detrás, y esto quiero decirlo, ¿no? Porque uno a veces piensa que quienes idolatran el dinero son los millonarios solamente, y no necesariamente. La gente más idólatra del dinero es la gente que menos tiene. Lo idolatra tanto que no te da ni 10 centavos, que para sacarle un peso tiene que estar, no sé, no le sacas ni un peso, pero en Argentina se dice tiene un cocodrilo en el bolsillo, ¿no? Como que no le sacas un centavo. Entonces, eso también tiene que ver con tener un ídolo del dinero, porque el dinero no es malo, es el amor al dinero lo que es malo, que son dos cosas diferentes. Entonces, es sumamente importante que como buenos administradores de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, también aprendamos a administrar nuestro dinero correctamente, porque muchas veces no somos prosperados, y eso lo escuchaba, estaba escuchando un podcast antes, y decían, ¿no? Como que muchas veces nosotros no somos prosperados en el área económica porque Dios nos quiere dar 1 millón, suponete, pero primero nos da 10 y lo gastamos mal, lo administramos mal, nos endeudamos, tenemos 10, nos gastamos 20, o sea, tenemos más deuda. Entonces, claro, no nos puede confiar, eso tiene que ver con la mayordomía, con esa responsabilidad, ¿no? De saber cómo administrar, cómo invertir. Y lamentablemente, los cristianos no tenemos educación financiera, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, por dar un ejemplo, que antes de ir al ejemplo, muchas veces tenemos esta falta de educación financiera porque nuestros padres no nos supieron enseñar, porque nuestros padres también corrían detrás de un sueldo, trabajando en un lugar que odiaban, y hicieron lo que pudieron, esto quiere hicieron lo que pudieron para que no nos falte o que nos falte menos, ¿no? Dentro de su educación, lo mejor que pudieron hacer. Pero ahora nosotros que tenemos más recursos, si vos que estás mirando esto, o sea, sobre todo los que están mirando esto, que quieren saber más sobre estos temas, eh, a lo que voy es que es muy importante desaprender quizás esos mandatos de pobreza, porque nuestros padres que nos decían, no gastes, hay que ahorrar, no hay que invertir en nada, hay que ¿no? Como ahorrar, ahorrar, ahorrar y nunca dar nada. Y entonces mucho de este aprender lo nuevo tiene que ver con desaprender lo viejo. Y yo siempre recomiendo el libro, que no es cristiano, pero la persona que lo escribió sí, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro muy básico, es de los primeros que se lee de educación financiera, está escrito de una manera muy sencilla y que habla mucho de estos principios que quizás nos enseñaron en nuestra cultura, nuestros padres, donde se nos enseñó en nuestros países, porque no tenemos educación financiera. Así es, así es. Y qué interesante eso que dijiste, porque así como Pablo dice, estoy enseñado para vivir en abundancia y escasez, otro aprendizaje que tenemos que experimentar con el dinero es el de que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en el Ujú. dinero. Entonces, mientras nosotros vamos aprendiendo a ser buenos mayordomos de ese recurso que Dios nos entrega, nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en el dinero. Por eso me parece tan cruel, ¿no? Y tan delicado este tipo de comentarios como de que si no das, Dios no te va a prosperar, si te está yendo mal es porque hiciste tal o cual cosa, porque además el mundo espiritual es tan amplio y tan complejo Ujú. que no hay forma de que una persona pueda venir y entregarte un precepto como una verdad absoluta cuando ni siquiera tienes la historia completa. Una de las cosas que a mí más me gustó de la película La Cabaña
es cuando está la escena donde el humano tiene que condenar a la persona que cometió el delito, ¿no? Sí. Porque la enseñanza en su gran profundidad para mí, la enseñanza allí fue tu corta y limitada mirada humana no alcanza a observar la complejidad, la extensión de lo que significa ser un humano. Ujú. Entonces, siempre que veamos estos absolutos, esto tiene que ser así, es A o es B, ahí dudemos, paremos y digamos, ya va, pero esto es tan absoluto como lo están mostrando, ¿no? Y no sé, creo que va a ser tema para otra vez, pero me gustaría dejarle esto a Selene. Lo voy a dejar aquí porque les cuento que Selene vuelve, porque hay mucho que hablar aquí. Ujú. Selene, ¿has escuchado sobre Mamón? Que es un tema que yo lo utilizo sobre todo en mis entrenamientos ya como de pago porque tengo como gente mucho más madura en el tema, Ujú. pero Mamón es el espíritu que domina el sistema del dinero. Y cuando hablamos del dinero, y si hablamos en el ámbito espiritual, necesariamente tenemos que mencionar este tema de Mamón. Y es una fuerza que se puede apoderar de cualquier persona en relación al dinero que los lleve a depender excesiva y obsesivamente del dinero. Un caso que decía Selene, cuando no lo tienes. Cuando no lo tienes y estás obsesivo pensando, pensando, pensando. Cuando tienes y te da miedo soltarlo, porque tu confianza está en el dinero y no en Dios. Ujú. Cuando no lo sabes administrar. En cualquiera de esos casos ahí hay raíces, como decía Selena en este momento, que hay que revisar y que hay que sacar. Y que para que Dios pueda empezar a hacer este trabajo tan hermoso que ya empezó haciendo en Latinoamérica en el área financiera, es necesario que tú reconozcas tu poder adulto. Y yo con esto voy a terminar para dejarte hablar a ti los minutos que quedan, Selene. Hay una parte de la Biblia que es la parte que a mí más me enamora. Está en Juan. Porque ahí es cuando Dios dice que sus ovejas están en el redil y ellas pueden entrar y salir libremente. Realmente a mí todo este capítulo me enamora porque para mí eso es Cristo. De hecho, yo digo, para mí ese capítulo es la declaración de amor que me hizo Cristo a mí, porque yo amo la libertad. Y para que tú puedas comenzar a transitar la libertad, y ahorita que Selene trajo la palabra libertad financiera, es necesario desarrollar libertad ciudadana, libertad humana. Es Ujú. necesario comenzar a reconocer hasta dónde es tu responsabilidad, todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que le permites a otro. Y cuando caemos en estas iglesias abusivas, esto tiene mucho que ver con nuestros gobiernos, con nuestros padres, con el patriarcado, con lo que hemos heredado como cultura. Creo que esto es un momento épico para detenernos y observar quiénes estamos siendo. Estamos hablando en relación al dinero, pero en relación a todo lo demás. ¿Quiénes estamos siendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué es lo que le estamos permitiendo al dinero y a todos los agentes que confluyen en el sistema económico y qué no? ¿Y dónde comienza y dónde termina nuestra responsabilidad? Y bueno, yo te dejo, Selene. Los minutos que quedan son tuyos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me encantó poder hablar. Espero que esto les haya sido de bendición y que les haya traído libertad. Justamente sé que hay mucha gente que vivía con mucho miedo de decir, le estoy robando a Dios, no, no le estoy robando a Dios respecto al diezmo. Pero como yo siempre digo, ¿no? Fuimos llamados a libertad y la tierra está esperando por la manifestación de los hijos, por esa libertad, porque podamos caminar en esa libertad. Y como siempre digo, yo los invito a que no me crean, a que examinen todo y retengan lo bueno. O sea, no, siempre lo que yo invito en mis videos es, ok, esto es lo que yo pienso, pero esto no quita, y quizás los que estén mirando, ¿no? Quizás te haya gustado este video, quizás no, estás en todo tu derecho, pero esto no quita tu responsabilidad de ir a orar, de tener una relación con Dios y de pedirle discernimiento. O sea, porque muchas veces
no sabemos vivir en esta libertad ni administrar esa libertad y esperamos para ver, a ver qué opina este pastor, a ver qué opina esta figura, a ver, para yo copiarme y decir que pienso eso, pero vos, tu responsabilidad, ¿qué pensás vos? Y pedirle discernimiento a Dios. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por lo compartido, muchas gracias Diana por la invitación y bueno, y nos vemos en 2 semanas, ¿no? Tenemos el próximo vivo, ya lo anunciamos. Sí, Así sí, que qué bueno. lindo. ¿Se dieron cuenta? A mí me encanta escuchar a Selene. Selene, yo te doy muchísimas gracias primero al Señor y luego a ti. Gracias a ustedes, más de 20 personas y estuvieron conectados durante mucho rato. Ustedes son un bello instrumento de Dios, excelente. Gracias, qué bellos sus Gracias. mensajes. Gracias por estar aquí. Y miren, y fíjense algo, yo una vez le dije a uno de mis hermanos cristianos, miren, tenemos que tomar posesión de este mundo de nuestras finanzas, porque nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo con nuestra vida financiera. Por eso es importante que comencemos a tener control de nuestras finanzas. Pero ya va, todavía muchos cristianos se quedan anclados o varados en la vergüenza por no tener dinero o por no saberlo manejar. Y yo siempre digo, Selene, yo soy testimonio de que cuando yo empecé a hablar de finanzas personales, mi situación económica no solamente era óptima, sino riquísima, tenía libertad financiera. Y después me fui a quiebra. Y esto me llenó de una gran vergüenza. Pero Dios me dijo, yo voy a probar a ver si de verdad tú quieres hablar de este tema. Y para que hables de este tema vas a tener que tener autoridad y vas a tener que tener carácter y te lo vas a tener que ganar. Mm, Y yo estoy dispuesta y nada, y me ha tocado sudármelo. Me ha tocado experimentar la vergüenza de decir, es que si digo que no tengo, van a decir que no tengo autoridad por esto y por esto y por esto. Y me ha tocado trabajar esa vergüenza y pedir perdón y procesar todo lo que haya que procesar. Pero eso no importa. Si lo tenemos que pasar, no importa. Para llegar a ese momento en el que el Señor nos dé la victoria, porque Latinoamérica está siendo procesada para cambiar su historia. Y esto comienza con las finanzas. No te puede dar vergüenza decir que no tienes, te puede dar vergüenza decir que no estás haciendo nada para mejorar. Lo que tú hagas o dejes de hacer hoy forma parte del legado que tú le dejas a tus hijos, sobrinos, nietos, a la siguiente generación. Es importante que tomemos posesión del mundo financiero y a lo que iba que me desvíe. Esta persona dijo, wow, desde que tú me dijiste que yo tenía que dar testimonio de Cristo con mis finanzas, eso me liberó y yo tomé responsabilidad a partir de allí. mm, Pero ¿qué sucede? Que después hubo una persona, porque esto siempre lo digo, hubo una persona que me dijo, es que me ha avergonzado no tener buenas finanzas porque en mi iglesia dicen que no estoy prosperando porque algo estoy haciendo mal. mm, Y eso es el testimonio de Cristo. Y lo que mm. quiero decir para terminar, eso es mentira. No da ni buen ni mal testimonio de Cristo que tú tengas o no tengas dinero. Lo que da buen o mal testimonio de Cristo es cómo tú te comportas en la humanidad, cuánto amor tienes por ti, para ti y para los demás. Cuánto amor, cuánta comunión vives tú con Jesucristo. Eso es lo que importa. No cuánto dinero tengas o dejes de tener. Eso no es lo que da testimonio de Cristo. Lo que sí es que vamos a ser responsables de nuestras finanzas. Vamos a dar buen testimonio en las finanzas, pero para que la finanza no nos robe nuestro tiempo. Así es. Bueno, Selena, no sé si quieres leer tú los comentarios finales. A ver si los leo. Dice, hay varios. Dice, ustedes son bello Sí, hay instrumento de Dios. Gracias. Dice, excelente, gracias. Muchas gracias, chicas. Excelente plática. Dios las cuide. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Excelente, me encantó. Muchas gracias, gracias. Dios las bendiga. Bendiciones para las dos amadas. Entré justo, bendiciones para... Ay, hola Nadia. Viviana, ay, hola Vivi. Dice, hermosa enseñanza explicada con mucho respeto y responsabilidad. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Bueno, va a quedar guardado el video en el Instagram de Dayana, si lo pueden volver a ver. Y para los que quieren ahondar respecto versículo a versículo del tema diezmo, tengo un video en mi canal de YouTube respecto al diezmo y analizamos distintos versículos. Así que pueden ir a verlo ahí. Eso es todo. se llama Desaprendiendo. Hashtag Desaprendiendo. desaprendiendo. Y si no lo buscan en Oh, mi perfil de Instagram, ahí está el canal. vale.
Bueno, amén a sus bendiciones, Selene. Nos vemos el 26 entonces. Y ese día espero que se vuelvan a conectar para que enriquezcan este espacio. Así es, muchas Dios gracias los a todos los bendiga. que se conectaron y a los que van a ver después. Bye. Chao. Gracias. Amén.